en donde tengo la impedancia de cortocircuito, la impedancia de circuito abierto y la impedancia de coincidencia, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Que es la impedancia de máxima potencia. Bien. ¿Qué más tengo allí en esa carta? ¿Qué más tengo allí en esa carta? ¿Qué más tengo aquí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí es como el centro de la carta, ¿sí? El centro de la carta. Entonces, ¿qué hay en el centro de la carta? Adicional a esto, en el centro de la carta tengo unos coeficientes de reflexión. Unos coeficientes de reflexión. Y este es el punto central en donde está la impedancia, digamos, de máxima transmisión de potencia. Voy a tener dos cosas. Voy a tener en ese punto, además, un coeficiente de reflexión igual a 0. ¿Lo vimos? Sí, cierto. Vimos el coeficiente de reflexión igual a 0. Pero también vimos que para un circuito abierto, ¿cierto? Íbamos a tener una coeficiente de reflexión igual a 1 y para un cortocircuito un coeficiente de reflexión igual a menos 1. Entonces, ese círculo azul que está por fuera, nos va a identificar la magnitud del coeficiente de reflexión igual a 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en sigma igual a J? ¿Qué pasa en sigma igual a menos J? Pues también va a tener magnitud 1, ¿cierto? Pero él va a estar desfasado 90 grados o menos 90 grados, ¿cierto? No hay mucha cosa. ¿Qué otra cosa vemos acá? ¿Aquí qué dice? ¿Y qué querrá decir eso? Aquí lo que tenemos en esta línea es que todo lo que esté sobre esta línea es puramente resistivo. Es decir, en esta línea nosotros no vamos a tener una impedancia ni reactiva ni capacitiva. ¿Okay? Ni reactiva ni capacitiva. Lo que tenga aquí, todo va a ser real. Otra cosa que veamos allá. Bueno, tenemos que sigma se puede decir, recuerda que nosotros teníamos que sigma podría ser igual a la magnitud de sigma, ¿cierto? Por L de la J de tal suerte, ¿cierto? Esa es una. Y la otra es que podríamos decir que sigma es igual a un sigma real más un J por sigma imaginario. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos está representando esta carta. Qué chévere esta carta. Que esta carta tiene dos, digamos, está muy bien relacionado tanto la parte de la resistiva, la parte de impedancias, tanto como la parte de reflexión. Y el que se inventó esta carta es mínimo. Fue un cerebro monstruo, digo yo. ¿Por qué? Porque, bueno, la Z total también se puede colocar como más sigma y menos sigma. Pero, ¿por qué? Porque es que esto, ¿por qué se utilizaba? Porque anteriormente no tenían las computadoras que tenemos hoy, no tenían las calculadoras que tenemos hoy, y trabajar con un número complejo era bastante complejo. O sea, era bastante difícil. ¿Sí? Era bastante difícil. Y lógico que poder hacer un cálculo como los que no hasta el momento era realmente difícil. Si a esto le sumamos que ellos no tenían calculadoras, tenían unas tablas de cálculo, pues hacer cualquier cálculo y hacer monstruoso. Ahora no, ahora ustedes cierran los ojos y los abren y ya todo lo tienen resuelto, ¿cierto? O sea, ¿qué utilizan ustedes? Python, MATLAB, C++, ¿qué otra? Simular. ¿Simular? ChatGPT. Bueno, además el simulador tiene todo, ¿cierto? Entonces en el simulador usted le coloca al transistor, le coloca todos los parámetros y él le calcula todo. Antes tenía esto. Pero ¿por qué esto es importante? Porque es fácil de utilizar y da rapidez para el procesamiento. Entonces, ¿qué otra cosa ven allí de lo que no hemos explicado? Ahorita solamente explicamos esto, ¿cierto? Cuando no hay impedancia, ¿cierto? Si yo tuviera aquí, no lo traigo, pero si tuviera un cordón, menos 70. ¿Qué es lo que pasa con esto? Entonces, por ejemplo, yo me pongo acá, ¿sí? Y yo hago este círculo que tengo aquí. ¿Sí? Este círculo que tengo aquí va a corresponder con una impedancia. Pero una impedancia, ¿sí? En donde, por ejemplo, en esta Z igual a 1,
pero también puedo tener una z igual a 2. Bueno, me acuerdo que está. O sea, sé que entre más r de z igual a 0, ¿cierto? Todo este círculo va a tener una impedancia igual a 0. En cuanto me voy viniendo hacia adentro, o hacia la derecha mejor, estoy teniendo una impedancia mayor. Sí. Entre más pequeño sea este círculo, la impedancia va a ser aún mayor. ¿Pero cuál impedancia? Esta impedancia. Esta es una impedancia que ya dijimos que era una impedancia normalizada. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué es chévere con esto? Que bueno, por un lado, este círculo de impedancia 0 pues tiene una coeficiente de reflexión 1. Pero a medida que yo me voy alejando, digamos, este plano imaginario de reflexión, si es como el que nosotros conocemos, es decir, a medida que me voy alejando, voy a tener una distancia, ¿cómo se llama? Un grado de inclinación y también una distancia. Que normalmente utilizan compases para trabajar esto, pero al final es esto. Digamos, este plano que ven aquí a la derecha, pues es más como el que conocemos. ¿Sí? Es más como el que conocemos. La diferencia de este es que, como ustedes ven, a veces se va enredando uno. ¿Se ve más? ¿Cierto? Entonces, digamos, se va enredando uno, ¿por qué? Porque estas líneas son líneas circulares. Y si yo, digamos, me quiero poner un punto por acá, pues va a ser un poco complejo para encontrar la magnitud de símbolo. ¿Cierto? Entonces, para eso, no sé si aquí está, bueno, aquí no está, pero en el libro sí, ahorita les explico, saco el libro, miramos, sobre este tipo de cosas. Entonces, miremos, hagámosle un zoom para que veamos un poco sobre esto. Entonces, por ejemplo, sí. No, personas así. No, aquí no se ve. Ni del otro. Sí, aquí. Si llegan a ver ahí, no. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los números vienen así, de resistencia, y estos números que vienen acá son de reactancia o capacitancia. Bueno, capacitancia o inductancia. Lo interesante es que hacia arriba son positivos y hacia abajo son negativos. O sea, todo lo que sea x menos 0,2, menos 0,4, menos 0,6. ¿sí? Y estas líneas, ¿cómo van estas líneas? Entonces, estas líneas van del centro y van como en un radio, como les decía ahorita, como si yo tuviera un compás, ¿cierto? Y me paro acá y con ese compás voy haciendo la línea. ¿sí? Esas son las inductancias o la parte capacitiva. ¿Bien? ¿Hasta ahí preguntas? Pero la inductiva es la positiva de la capacidad de la negativa o... Pues aquí al final no nos interesa mucho. ¿Sí? Un poquito. Entonces, Dale, profe, hágale. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos, entonces aquí hay una cosa interesante porque lo acabamos de ver. Ahorita estamos yéndonos desde el generador hacia la línea. Entonces, si nosotros vamos desde la línea hacia el generador, entonces nosotros utilizamos esta norma. ¿Cierto? ¿Y por qué utilizamos esta norma? Porque a nosotros nos dicen de dónde empezamos. ¿Cierto? De L igual a 0. Que es que donde está la inductancia, la impedancia de carga, ¿cierto? De L igual a 0, la impedancia de carga, y podemos trazar un círculo, o sea, tomamos este punto. ¿Cuál es este punto? ¿0 en qué? El coeficiente de reflexión, pero el z igual a 1. ¿Qué nos importa acá? El 0 y el coeficiente de reflexión. ¿Para qué? Para poder hacer este círculo que tenemos aquí. ¿Sí? Este círculo que tenemos aquí. Que es donde se va a desplazar realmente esa onda, en ese círculo que tenemos aquí. ¿Sí? Y cuando nosotros digamos queremos llegar desde acá, desde 0, a 3/8 de la longitud de onda, ¿cierto? A 3/8 de la longitud de onda, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar, por ejemplo, bueno, y vamos desde dónde, desde hacia el generador, desde la carga hacia el generador, tenemos que tomarlo en sentido de las manecillas del reloj, desde la carga hacia el generador. Pero si nosotros queremos ir desde el generador hacia la carga, entonces hacemos lo contrario.
¿Sí? Hacemos lo contrario. Vale. Entonces vamos a volver a solucionar el problema que habíamos solucionado antes. ¿Cierto? ¿Ustedes se acuerdan? Entonces le ponemos un pen para que no... Entonces tenemos esta ¿Qué vamos a hacer ahora? Ah, bueno, falta una cosa. Entonces, sigma tiene una magnitud, ¿cierto? Cuando nosotros decimos, nos paramos en algún punto. Sigma tiene una magnitud. Si nosotros tuviéramos un compás, lo tenemos si tuviéramos un compás, nosotros deberíamos tomar este compás aquí, ¿cierto? Y a partir de allí, ¿cierto? Buscar ese mismo compás sobre esta magnitud, la magnitud que está aquí abajo. Esta va a ser la magnitud de ese coeficiente de reflexión. Lo que tenemos aquí abajo, yo no creo que ya. No, profe, eso no lo entendió. Bueno, dos cosas. Tómese su tiempo, bro. Dos cosas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos números que aparecen acá, ¿cierto? Hay algunos que están en grados, ¿cierto? Que son los que están en la línea roja, y hay otros que están en longitud de onda. Entonces, los números que están arriba son de longitud de onda, o sea, es decir, si ustedes se dieron cuenta, aquí era L igual a 0, pero aquí era lambda, L igual a 3 octavos de lambda, ¿cierto? Porque yo me estoy yendo de aquí hacia allá, ¿cierto? Un cuarto de lambda, que está al otro lado. Y todo esto que estamos haciendo realmente, estamos haciendo porque sabemos que la mitad es lambda cuarta, ¿cierto? La mitad es lambda cuarta. ¿Qué pasa arriba? Arriba nosotros tenemos una carta que nos indica cuántos lambdas estoy recorriendo. Pero si ustedes se dan cuenta, a ver, ¿dónde empezamos el 0? El 0 lo empezamos aquí, ¿sí? Y si se dan cuenta, aquí 0,49. ¿Sí lo ven? O lo agrando un poquito más. ¿Allá atrás lo ven? ¿Ahí sí ven 0,49? ¿Sí? Entonces, este 0 hace parte de donde parto, ¿cierto? El L0 que vimos ahorita, digamos que sea aquí 0 y de donde parto. Entonces, cuando vuelvo a llegar aquí, tengo lambda medio. ¿Cierto? Lambda medio. Entonces aquí está ese 0,49. ¿Y qué está aquí abajo? Lo mismo, pero en grados. ¿Cierto? ¿Cuántos grados estoy sacando? Son 180 grados. Ahí está. ¿Vale? Entonces, esa es una de las partes que es importante. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros nos dan sigma, a sigma nos van a dar con tantos grados. Un grado, no me acuerdo de cuántos, pero bueno, nos van a dar tantos grados. Entonces, cuando nos den esos grados, nosotros tenemos que mirar en dónde quedamos, ¿cierto? Digamos que quedamos en 160 grados. O que nos den en radianes, ¿cierto? Pasar de radianes a grados tampoco es tan difícil. ¿Qué hacemos nosotros? Lo ubicamos en la carta, ¿cierto? Nos dice, no, quedó por aquí. Si es en plano imaginario, por ejemplo, que nos lo den así como esta, ¿cierto? ZL igual a 1.6 a 0.05, está aquí, ¿cierto? Está aquí en este punto. Y lo que yo hago es, así como cuando estaban en primaria, en secundaria, ¿cierto? Ustedes trazaban una línea desde el centro y encontraban con el transportador a dónde estaba el ángulo, que es exactamente igual. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Encontramos desde el centro hasta el punto y seguimos estirando la línea hasta donde encontramos. Y ahí encontramos el ángulo en grados. ¿Sí? Aquí nos dio 30 grados. ¿Cierto? Pero también encontramos el punto en donde estamos para mirar la longitud de onda, ¿cierto? Aquí estamos en 0.21, 0.20, sí, digamos que 0.21, 0.22, 0.20 o por ahí 0.28, sí, 0.20, no, 208, 0.208, ¿cierto? 0.208, estamos ahí. ¿Ese 0.208 qué es? Es un punto con referencia a lambda, ¿cierto? ¿Sí? Si yo puedo tener lambda o puedo tener 0.208 lambda, ¿cierto? Ese es el punto de donde arranqué. ¿Y ese punto para qué me sirve? Para cuando me digan, no, es que estoy a tantos lambdas de aquí, del coeficiente de reflexión, comparado con la distancia. ¿Qué quiere decir eso?
La distancia, ¿qué quiere decir? Ah, mire, aquí encontré el de Max, ¿cierto? Ah, el de Max, ¿dónde estaba? Estaba en este punto, ¿cierto? Estaba en este punto que también va a tener un Z sub L, ¿cierto? Al encontrar ese de Max, lo voy a mirar a cuántas longitudes de dónde estaba. Entonces yo no me acuerdo si en el ejercicio, recuerdo que en el ejercicio habíamos hallado un de Max, ¿se acuerdan? Que era como lambda 24 avos. Lambda sobre. Sí, yo me acuerdo que era lambda 24 avos. Y lambda 24 avos, ¿qué es? Entonces 1 sobre 24, ¿cuánto da? 1 sobre 24, ¿cuánto da? 0.041. Entonces, si se dan cuenta, a ver si lo pongo un poquito más grande. ¿Ahí lo ven atrás? Entonces, si yo estaba en 0.21, me voy a desplazar 0.04, ¿cierto? O sea que me voy para acá. ¿Sí? Entonces, la distancia máxima, ¿a cuánto estuvo? Porque nosotros habíamos dado la distancia máxima, que era igual a 1 sobre 24 lambdas, ¿cierto? Este 1 sobre 24, ¿para qué era? Era para buscarlo, que nos daba 0.040, ¿qué? 42, bueno, 0.042 lambdas, ¿cierto? Ese 0.042 lo encontramos aquí debido a que estamos teniendo ese grano, ¿cierto? 0.21, 0.22, 0.24, aquí llegamos al 0.042. Ahí encontramos la distancia máxima, ¿sí? En la carta de Mil. En esa distancia máxima, ¿qué vamos a encontrar? ¿Sí? ¿Esperábamos encontrar eso? Esperábamos encontrar eso, que fuera puramente resistivo. Sí, es cierto, porque es cuando está en fase. Cuando está en fase la sonda. ¿Sí? Entonces aquí lo que hicimos fue aprovecharnos de esa distancia máxima que habíamos calculado para llegar aquí y verificar cuánto era, ¿cómo se llama? Sigma sub L. Aquí podemos entonces hallar sigma sub L. ¿Sí? Sigma sub L va a tener teta sub L igual a 0, ¿cierto? Y va a tener toda la magnitud de teta sub L igual a 0. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Teta sub R igual a 0 porque empezamos de acá. Miren, teta sub R igual a 0. ¿Sí? Y adicional a esto, pues la magnitud va a ser la misma porque se mueve en ese radio. ¿De acuerdo? Ahora vamos a la otra. Ah, bueno, eso era para explicarles sobre esto que tenemos acá. Si, digamos, nos dicen el coeficiente de reflexión, bueno, podríamos sacarlo también, la magnitud la podemos sacar de acá, ¿cierto? Pero también la podríamos sacar de esta carta, porque aquí nos dicen, en esta escala, nos dan la carta, entonces nos dicen, ah, bueno, si yo me paro aquí, ¿cierto? En el cero de la carta, y llego hasta acá, pues voy a tener una distancia. Pero como les digo, esta distancia ustedes con un compás la pueden medir, o con lo que quieran, ustedes pueden hacerle aquí una marca y aquí otra marca al lápiz si quieren, ¿cierto? Y después la pasan a la carta y en la carta sí les dice cómo hacer esa distancia para hallar el coeficiente de reflexión en esta forma. Porque esta forma sería más interesante. Porque esta forma sería más interesante. Más que, o sea, esto para ubicarlo en el plano, ¿listo? Pero porque esta forma podría ser más interesante. Sabroso. Porque el de Max, de ahí podemos sacar. No solo eso, no, falta calcularlo. Muchachos, porque esta fórmula podría ser más interesante. Desde septiembre se siente que viene diciembre. Nosotros vamos a tener el mismo coeficiente de reflexión, siempre. Y ahí nos vamos de ahí no nos vamos a salir de este coeficiente de reflexión. ¿Vale? Por un lado. Bien, entonces en el ejercicio, o sea, ya con esto terminamos, como diciendo, oiga, tienen que salir. Entonces el ejercicio
Lo primero que hacemos es, ¿se acuerdan en esta parte? Que calculábamos z sub l sobre z sub 0, aquí lo calculamos, ¿cierto? Que nos dio igual, ¿cierto? Nos dio este z sub l, bueno, no lo calculamos allá porque no habíamos hecho la impedancia, esta impedancia característica, esta impedancia que utilizamos para la carta de Smith, igual a 1, entonces partimos del centro, ¿cierto? Partimos del centro, pero, y el coeficiente de reflexión, lo venimos allá, fue ya después. Entonces, cuando hallamos z sub b también lo hallamos, ¿cierto? Que nos dio este valor, ¿cierto? 0,67. Entonces, al darnos este valor de 0,67, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo nos vamos a la carta? ¿Cierto? Este valor de 0,67, ¿cómo lo llevamos a la carta? ¿Tiene parte real, parte imaginaria? Imaginaria 0, ¿cierto? Entonces, nos vamos acá, a la carta, y lo que hacemos es buscar que si estaba aquí, nos fuimos en esta línea azul hasta 0,67. Si se dan cuenta, estoy reduciendo hacia la izquierda, pero el nivel mínimo es 0. Entonces el 0,67 lo voy a encontrar aquí. ¿Sí? Este es z sub b, ¿cierto? Este es z sub b. ¿Qué va a pasar adicionalmente? Después de calcular z sub b, entonces aquí nos dicen que z sub b está, entonces lo que yo voy a encontrar aquí es que estamos hablando a 2 tercios por esta distancia que está aquí. ¿Sí? Estamos hablando a 2 tercios por esta distancia que está aquí. Entonces, estamos hablando a 2 tercios, quiere decir que tengo que dar 240 grados de rotación. ¿Cierto? 240 grados de rotación. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Estoy yéndome de dónde? Estoy yéndome de la carga a la fuente, ¿cierto? Entonces, ¿hacia dónde voy? En el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Ahora debo ir aquí y encontrar a partir de esa impedancia 240 grados. ¿Por qué? Porque estoy hablando de 2 tercios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos todos bien? Entonces, ¿cómo me voy de esa impedancia? Recuerden que la primera, como era z sub l igual a z sub 0, estaba en el punto central, en z igual a 1. En z sub l normalizada, z sub l igual a 1. Ahora, como vamos a z sub b, que la normalizamos por el z sub 0, entonces ahora nos encontramos que está aquí. Pero esta no está solo aquí. Está aquí, pero con una distancia lambda 2 tercios. Lambda 2 tercios, ¿aquí no está? A lambda 2 tercios es igual. Recuerden que esta circunferencia, nosotros podríamos decir lambda 2 tercios, pero cada vuelta da lambda 2 medio. ¿Sí? Cada vuelta da lambda 2 medio. Entonces lo que hacemos es normalizar este lambda 2 medio para saber que en una vuelta lambda 2 medios y trabajar en esta longitud. Entonces sería lambda 2 medios por 2 tercios para que nos vuelva a dar lambda 2 medios, ¿cierto? Y este 2 tercios es 2 tercios de circunferencia. 2 tercios de circunferencia. 2 tercios de circunferencia son 240 grados. ¿Sí? ¿Voy muy rápido? 2 tercios de circunferencia, 2 tercios de circunferencia por 360. ¿Ya? ¿Sí? ¿Correcto todo? Bien. Entonces, debido a eso, nosotros no podemos quedar acá en esta comodidad de decir que estamos aquí, sino que esta impedancia se está moviendo en este círculo. En este círculo. ¿Cuál círculo? En el círculo de ese coeficiente de reflexión que tenía en ese punto. De ese coeficiente de reflexión que tenía en ese punto. Entonces, con ese coeficiente de reflexión, eso les digo, en este caso sí, tendríamos que tener un compás y hacer ese círculo y encontrar el punto que nos dio acá, ¿cierto? ¿De dónde viene esto? Ah, bueno, de acá. Y el 0,67 que viene de aquí. Al hacer esa circunferencia, lo encontramos acá. ¿Y qué punto es este? Entonces miramos la gráfica, esto es 1, esto es 1, 2, aquí sería 1, 1, este punto que sería en R, en resistencia. No 15, ¿cierto? Más o menos. Y este punto, entonces aquí está 0,4, 0,6, sería 0,5, ¿esto qué sería? 0,45, positivo de arriba. Entonces ahí tenemos la impedancia. ¿Cierto? Ahora sí tenemos impedancia. ¿Cierto?
Ah, no, una impedancia a la que nos movemos desde Z sub B. ¿Sí? Desde Z sub B. ¿Sí? ¿Sí? Z sub C, entonces va a estar dada por Z sub C que ya lo tenemos, ¿cierto? Aquí en este punto, después de que nos movimos esta distancia, ¿cierto? Después de que nos movimos esta distancia, va a ser 0,67 por este, bueno, 0,67 por el ángulo que nos diera ahí, o como lo calculamos, ¿cuánto fue? 1,15 menos J, menos J 0,45. Sí. 1,15 menos J 0,45. Entonces, y ese Z sub C es el que está aquí, porque fue desplazado por esta longitud. ¿Sí? Desplazado por esta longitud. Y entonces, ahora sí, encontramos ese Z sub C, pero ese Z sub C ¿qué? El Z sub C normalizado con este Z sub 0,3. ¿Sí? Entonces aquí, al encontrar este Z sub C normalizado, pues lógico que este Z sub C que tenía llevándolo a esa longitud L2, pues lo divido sobre Z sub 0 y nos da este dato. Y al final, ¿qué es lo que pasa que yo tengo acá? Ah, bueno, ¿cómo lo llevo a Z sub I? Entonces ya sería llevar este punto para acá, pero con 3 lambda 3 cuartos. Entonces ahí me dice, ah, bueno, eso significa que es lambda 3 medio, ¿cierto? 3 lambda 3 medio. Después de que calculo esta impedancia acá, ¿cierto? Esta impedancia que calculo acá, la monto en el diagrama de mí. La monto en el diagrama de mí, ¿cierto? Y empiezo a trabajar lo que me dicen aquí. ¿Cuánto nos dice? 3 medios de lambda 3 medios, ¿cierto? Porque lambda 3 medios es una vuelta, ¿cierto? O sea, 3 cuartos de lambda 3. La distancia que está aquí. ¿Sí? La distancia que está aquí. ¿Esa distancia qué es? Ah, bueno, como ya lo vemos acá, es 3 medios. Luego ya hago la conversión. 3 medios por 360, ¿cuánto me da? 180 o 540. Pero 540 es dar vuelta y media, ¿cierto? Vuelta y media. Entonces, eso es lo que él me dice acá. Vamos a dar vuelta y media. Si estoy aquí, paso para acá. ¿Qué estaba allá? ¿Cierto? ¿No ves? Menos J 039. Y lo paso para allá en una impedancia diferente, ¿cierto? El círculo de esa impedancia, porque es la misma magnitud, pero el coeficiente de reflexión me está llevando a otro lugar. Y ese que está allí es el azul. ¿Sí vamos entendiendo? Ya, cada vez que pasábamos de un punto a otro, nosotros lo que hacíamos era simplemente, o sea, en el primer punto no podemos hacer nada, ¿cierto? Porque estamos en la mitad. Si le damos vuelta, pues el primer punto se está suave. ¿Qué va a pasar con el coeficiente de reflexión? ¿Cuánto es? 0. Entonces, aquí íbamos a girar todos ahí en el mismo punto, no tenía sentido, porque no había un coeficiente de reflexión, o sea, no había un vector que me sacara esto de algún lado. Entonces, lo que tenía ahí era lo que tenía ahí, coeficiente de reflexión, iba a ser 0. Cuando yo me iba, me desplacé a Z sub B, que es este, 0, Z sub B. Ah, bueno, ya cuando estoy aquí, encuentro Z sub B y lo quiero llevar hacia Z sub C, ¿cierto? Entonces ya yo sé que lo que veo aquí como Z sub B va a estar conteniendo a la impedancia que tenía acá, más la impedancia de línea, ¿cierto? Para este caso hay un coeficiente de reflexión, ¿cierto? Y ese coeficiente de reflexión está dado por esta circunferencia, ¿sí? Porque ese coeficiente de reflexión va a toda la línea de transmisión, ¿sí? Y con ese coeficiente de reflexión, pues es que yo encuentro aquí lo que estoy buscando para Z sub C. Y en Z sub C pasa lo mismo. Ah, bueno, ya encontramos ese Z sub C. Ahora vámonos por ese mismo coeficiente de reflexión para llevarlo hasta acá, porque es el coeficiente de reflexión que estoy utilizando, y utilicemos la longitud que estábamos buscando. ¿Cierto? Digamos. O sea, realmente no es aquí, sino es aquí. ¿Sí? Y ese es el dato que tenemos aquí para Z sub. Ahí no está calculado, pero al final lo podemos calcular ahí. Qué interesante. ¿Cuánto va a ser Z sub? Entonces, díganme ustedes cuánto es Z sub. ¿1? 0,3. 1,03.
1,04. Así como lo están dando, 1,04. O sea, 1 más 0,4. más. 0,4. ¿Sí? Esta sería situación. ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Es más fácil la carta M? Sí. Es más fácil para encontrar los datos. Pero, ¿qué pasa si al contrario no nos dan, bueno, no tenemos la impedancia, si tenemos la impedancia y queremos encontrar, ahora queremos encontrar el coeficiente de reflexión, ¿cierto? Entonces aquí colocando un ejemplo, Z sub L es igual a 80 más J25, ¿cierto? Y tenemos este coeficiente de reflexión. Entonces, ¿cómo calculamos este coeficiente de reflexión? Entonces, o una de dos. Si tenemos este Z sub L, entonces utilizamos este Z sub L, 80 más J25, porque entonces acá nos da 1.6 más J05. ¿Por qué? Porque aquí dice 80 más J25, aquí tenemos 1.6 más J05. Muy bien, ya. Porque está normalizado, ¿cierto? Z sub L sobre Z sub 0 para poder ubicarlo acá. ¿Sí? Entonces, aquí lo ubicaron, ¿cierto? Entonces, cuando encontramos acá este número, nosotros podemos encontrar el coeficiente de reflexión. ¿Cómo lo encontramos? Entonces, el coeficiente de reflexión está dado en este punto. ¿Por qué? Por la distancia que hay de aquí a acá. Esto era lo que les estaba tratando de explicar ahorita. La distancia que está de aquí a acá, ¿cierto? Es una distancia que podríamos tomar aquí, pero tenemos que llevar esa medida a la carta de aquí abajo para saber cuánto es exactamente esa distancia. Entonces aquí nos dice, mire, para la línea azul, la línea, el punto morado, teníamos esto, es igual a 0.3, ¿cierto? Es igual a 0.3. Pero ¿qué es lo interesante? Como yo estoy hablando del mismo coeficiente de reflexión, ¿cierto? El mismo coeficiente de reflexión porque se está trabajando en la línea de transmisión no tiene máximo esta, si se dan cuenta acá, z sub 0, es esta misma línea, yo me voy en ese mismo coeficiente de reflexión hacia donde quiero llegar. ¿Cuánto quiero llegar? Pues dependiendo de dónde vaya a ir, ¿cierto? Aquí me dan este coeficiente de reflexión y aquí simplemente me dijeron, es al contrario, tengo ahora la distancia máxima. Entonces, ¿a dónde quedo? ¿A dónde queda ese coeficiente de reflexión? Para esa distancia máxima queda aquí. ¿Ustedes recuerdan cuánto era la distancia mínima? Era la máxima, me da por cuarto. Bueno, entonces ¿cómo la ubican aquí? Está fácil, ¿cierto? ¿Dónde estará? Si era la mínima más lambda cuartos, ¿dónde estará acá? Aquí de dónde nos vamos, de la línea de la carga al generador o del generador a la carga. ¿Se acuerdan? Distancia mínima. Es la carga del generador. ¿Cierto? Entonces, ¿a dónde quedaría? 6 lambda cuartos. 180 grados, en este caso, ¿no? El completo es la 9, entonces 180 grados. 180 grados, ¿cierto? Es decir, nos vamos de aquí hasta acá. ¿Sí? ¿Sí me hizo entender? Porque el lambda cuartos. Dijimos que era lambda cuartos que era media vuelta, pues, media vuelta. ¿Cierto? Y que en lambda cuartos encontrábamos que el siguiente mínimo después del máximo, ¿cierto? ¿Sí? El siguiente mínimo, o el mínimo adyacente, pues, el siguiente mínimo, el mínimo adyacente después del máximo. Mínimo adyacente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a tener. Qué chévere que nosotros tenemos acá. Que si nosotros sabemos que estamos a lambda cuartos, ¿cierto? Nosotros nos vamos a ir al otro lado. Si estoy aquí, salgo aquí, vengo al otro lado a encontrar esto. ¿Por qué? Porque estoy por la misma línea de transmisión, por la misma impedancia característica, ¿cierto? Por esa impedancia característica estoy viendo el mismo coeficiente de reflexión, por lo tanto me puedo ir por esa circunferencia. ¿Ok?
¿Preguntas? ¿Está más fácil esta así? ¿Qué es importante tener ahora? Ya, esto no tiene mucho más, este hasta acá. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí en esta carta de Smith? ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Estos puntos. ¿Cierto? O sea, lo que vimos hoy prácticamente fue repasar un poco de lo que habíamos visto antes, tener muy en cuenta qué es lo que estamos haciendo en esa línea de transmisión y empezar a ubicar estos puntos. Si usted ubica esos puntos bien, pues le queda muy fácil trabajar todos los ejercicios que usted quiera, ¿cierto? Todos los ejercicios que usted quiera aquí. Entonces, ¿cuál es la idea que yo tengo? La idea que yo tengo es que pues sigamos haciendo estos ejercicios. Si quieren, tomen los datos del ejercicio anterior, ¿cierto? Y lo corroboran con esto, a ver qué les da. Entonces, ¿qué espero yo? Que les va a dar lo mismo, ¿cierto? Que les va a dar lo mismo. Utilizan esas ecuaciones y se dan cuenta de las características que aquí van a ser mucho más sencillas, ¿cierto? Mucho más sencillas que como lo habíamos tenido que calcular con los complejos. ¿Sí? Bueno, ¿qué bondades le ven a la carta de Smith ahora? Ustedes. Es mucho más fácil sacar el coeficiente de representación y lo sacamos a partir de bueno, la ecuación normal comparativa Es bastante complejo, es bastante difícil. Aquí facilita mucho todo lo que habíamos visto, lo facilita mucho. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, ya pudimos ver el tema tranquilo, ¿cierto? ¿Sí? Pudimos ver el tema tranquilo. La idea que tengo, no sé qué va a pasar de aquí en adelante, pero por ahora, para el miércoles que hoy está, ¿no? Miércoles, no, el miércoles que hoy está.